Si eso no es lo que yo quiero que haga mi hijo, ¿por qué se lo muestro como un camino? Yo había dicho que nunca haría esto o nunca diría esto a mis hijos, que era lo que a mí me decían. Y te ves haciéndolo. Eso fue un algo, pero de lo que yo me di cuenta, aparte de repetir patrones, es de que yo no tenía ese modelo. Leyendo, buscando, intenté encontrarlo. Y no lo tenía. Yo no tenía el modelo de paternidad que quería mostrarle a mis hijos. Tenemos una idea de cómo queremos ser, ¿no? Y de lo que queremos inculcarle de alguna manera a nuestros hijos. Yo tenía claro que en mi hija yo había varios valores que quería que tuviese. Uno era el de libertad. Y la libertad es muy amplio, es muy impreciso, se puede entender de muchas maneras. Pero para mí era la libertad de poder tomar decisiones y dedicarse a lo que ella quisiera. Intenté buscarlo y no lo encontré. Y dije, mierda, tengo que crear mi propio modelo de padre. ¿Cuál es el modelo de padre que quiero ser? Y ahí va la revolución de la paternidad. Cuando yo hice ese trabajo, me di cuenta de 3 momentos importantes. Uno, los modelos que tenía. Y eso es de lo que va gran parte del libro. De los modelos que hemos tenido en nuestra vida. Porque aunque yo no tenía mi modelo de padre, me di cuenta que había tenido muchos modelos de padre. Los padres de mis amigos, mi abuelo, mi tío, otros padres que había ido conociendo por el camino, profesores que podían haber sido un modelo paternal de alguna manera, lo que fuese, ¿no? Mi madre, haciendo doble función a veces en alguna ocasión, o por lo menos la que no era capaz de cumplir, ¿no? Y ese también formó parte de mi modelo de paternidad, ¿no? La historia es con qué nos quedamos de los trocitos de recuerdos que tenemos en nuestra vida. No me acuerdo si alguna vez me ha dado algún azote. No recuerdo si era una persona autoritaria. No tengo ni idea. Pero sin embargo, el hecho de no estar me mostró un camino. Y es el de yo sí quiero estar. 2 cosas. O sumisas o rebeldes. Contra eso no puedes actuar de otra manera. Entonces no quiero eso para mis hijos. Si no lo quiero para mis hijos, puedo hacer algo y es no ser autoritario. Poder llorar, poder expresar. Todo eso es algo que a los hombres nos han cohibido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los hombres no lloran. No seas niña. Frases que se han repetido muchas veces. Y para mí, ese es otro de los motores y de los modelos que he ido eliminando, ¿no? No que haya eliminado el modelo, sino que he querido eliminar de mí ese modelo. Porque considero que esa comunicación y esa expresión emocional es algo básico en la relación con nuestros hijos. Uno de los grandes problemas es justamente el miedo. El miedo a, ¿y si mi hijo se sigue comportando así? Si mi hijo tiene ahora 4 años y hace esto, ¿qué va a pasar cuando tenga 14? ¿Qué va a pasar cuando tenga 18? ¿Qué va a pasar? Y es como, ostras, nos han inculcado tanto miedo en cómo educamos a nuestros hijos, nos han incapacitado tanto, nos han dicho que no sabemos de tantas maneras diferentes, nos han escrito tantas cosas que es como, ostras, es que tengo que hacerlo así, 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 y si no lo hago así, 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 entonces, ¿qué pasa? Solo estaba yo de hombre. Cursos de crianza, de maternidad, de no sé qué. Estaba yo y otro hombre. Curso de preparación al parto con no sé qué, método de no sé qué. Estábamos 3 hombres. Y todo lo demás mujeres. Pero sobre todo con mis hijos. Si yo quiero que mis hijos sean unas personas empoderadas y que tomen decisiones, mierda, tendré que ser una persona empoderada y que tome decisiones. Y es que puedo hacer yo hoy, para que ese recuerdo que yo quiero que tengamos juntos pueda ir construyéndolo desde el día de hoy. Y la pregunta entonces está en, ostras, ¿cuáles son los recuerdos que quieres que tengan tus hijos de su infancia? Y eso lo uno a cómo quiero ser yo como padre. Muy buenas, soy Francisco Jesús Amorós, autor de la trilogía El Superpapá, y en el vídeo de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Vamos a entrevistar a José Ramón Fernández Díaz, autor de la trilogía La Revolución de la Paternidad. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, compañero? Pues mira, aquí con muchas ganas de conocer tu historia.
yo con muchas ganas de contarla. Perfecto, pues mira, cuando se junta el pan con la gana, como dice por tu tierra, pues ya está, ya no hay más que hablar, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido a este espacio. Y bueno, pues antes que nada presentarte, eres José Ramón Fernández Díaz, autor de La Revolución de la Paternidad, Liceo en Desaprendiendo para Aprender. Y bueno, pues cuéntanos de qué va esto de la revolución de la paternidad. Ostras, pues nada, te cuento. Lo primero, muchas gracias por invitarme, ¿no?, a compartir este ratito contigo y con las personas que están en tu comunidad. Para mí es, de verdad, un placer. Un placer siempre poder llevar el mensaje de la revolución de la paternidad y de lo que hacemos en Desaprendiendo para Aprender a todos los lugares que podamos. ¿Por qué? Porque sin duda hay algo que para mí es fundamental. Y las personas que son padres y son madres lo entenderán en cuanto lo diga. Y es que cuando te conviertes en padre, ¿verdad? Cuando te conviertes en madre, cuando tomas esa decisión y sucede, no vuelves a ser la misma persona. Es imposible. Todo cambia. Todo te cambia. Todo lo que tenías en la cabeza de cómo iba a ser tu paternidad, tu maternidad, todo lo que iba a pasar, van pasando los años y te das cuenta que no tiene nada que ver. Todo se te remueve por dentro. Tus hijos te ponen de manifiesto cosas que nunca nadie te había contado. Y es verdad que hay muchas historias que hablan de padres, de madres, de cómo educar a los hijos y demás. Pero hasta que no lo vives, no tienes ni idea. Y la revolución de la paternidad al final es eso. Pero visto desde un punto de vista particular. Uno, el mío. Entonces ya es particular por eso en sí mismo, ¿no? Es imposible que dos personas opinen, piensen y hagan de la misma manera. Pero por otro, porque no sé tú como padre cuántos libros has visto, ¿no?, que están escritos para nosotros. Hay muy poco para los padres. Cuando yo me convertí en padre así, por casualidad, ¿no?, después de 9 meses, yo llevaba muchos años dedicado al mundo de la educación, leyendo, formándome. Cuando empezamos a valorar el hecho de ser padres, ya no solamente era la educación como profesión mía, sino en relación a la paternidad y a la crianza y a cómo educar hijos y demás. Y nos juntábamos con gente y buscábamos formaciones y mirábamos, y yo me apuntaba a todo lo que había. Hostias, no había nada que hablase de mí. ¿Aprendí mucho? Sí, pero no había nada que hablase de mí. Iba a preparación al parto. Nadie hablaba de la parte que yo tenía que ayudar a mi pareja. Iba a preparación para... Nadie hablaba de la parte que yo necesitaba para apoyar a mi pareja o a mis hijos, para hacer esa triada. Cuando iba a formaciones, yo qué sé, pues de lactancia o grupos de crianza o lo que fuese, no había nadie que hablase del rol del padre. Tanto es así que empecé a buscar, a leer, a formarme, a mirar más todavía. Me iba a bibliotecas, me iba a librerías y era como, ostras, y entonces dije, ostras, sí que hay algo, mira, hay libros que hablan de padres. Encontraba 2 tipos de libros, y solo 2. No sé si tú has encontrado alguno más, pero yo encontré 2. Un tipo de libro que era desde la antropología, la psicología, la sociología, y es como, ostras, está muy bien si quieres estudiar sobre ello, pero si eres que quieres ver un poco cuál es mi rol como padre y ver un poco qué cosas puedo hacer en diferentes situaciones, pues igual es un poco tedioso. Y el otro tipo de libros que encontré eran libros que cuando los leí yo me sentía por lo menos como ridiculizado, ¿no? Como el rol del padre que es torpe, el que no sabe, el que no entiende, el que no se involucra, el que de repente... O sea, la mayoría de las imágenes de estos libros eran padres con calzoncillos en la cabeza, con un niño colgando por un lado, y ya lo que me transmitía era como, jo, ¿cuál es la imagen que se está transmitiendo de los padres, ¿no? Si justamente lo que estamos pidiendo en esta sociedad es padres más involucrados, que se responsabilicen más de las acciones, que estén al 100%, ¿no?, involucrados en tareas, crianza y todo lo demás, ¿cómo podemos estar dando este mensaje de seguir sin ser capaces? Eso me llevó justamente a escribir La Revolución de la Paternidad. Ostras, ¿cuál es la parte que falta? ¿Qué es lo que yo quiero darle al mundo? ¿Qué es lo que yo necesito? Eso ya te cuento por qué,
¿no? ¿Por qué me dedico a esto y no a otra cosa? Pero eso es la revolución de la paternidad, ¿no? El hecho de esa intención que tenemos todos los padres, en este caso, que al final es padres, madres y demás, de convertirnos en los mejores padres para nuestros hijos. Bueno, ¿y cuál es el enfoque que tú le das? La mayoría mira, este enfoque además, tanto en la revolución de la paternidad como en la empresa que tengo junto con mi pareja, que es Desaprendiendo para Aprender, tenemos un enfoque que va más allá de la mirada de solo educar al niño. La mayoría de las veces encontramos formaciones, libros que nos dicen, y guías, ¿no? Y guías, manuales, que nos dicen y nos orientan en cómo tienes que hacer con tu hijo, para que, lo que sea. Cómo conseguir que tu hijo haga o deshaga. Cómo conseguir que tu hijo, en el fondo, se porte bien. Muchas veces eso se queda ahí y a nosotros nos llegan muchas personas que no les funciona porque se olvida la parte de, sí, la parte de cómo hago con mi hijo, pero cómo hago conmigo. ¿Cómo hago con cómo yo me siento, con cómo yo estoy? ¿Con qué puedo hacer yo diferente? Si lo que no me está funcionando hasta ahora lo sigo haciendo, ¿cómo puedo hacer para hacerlo de otra manera, desde otro lugar? ¿Qué tengo que aprender yo o qué tengo que desaprender yo para poder poner en marcha aquellas herramientas que me están enseñando? La mayoría de las veces existen manuales y guías que nos dicen, con tu hijo de 2 años tienes que hacer esto, con tu hijo de 3 años tienes que hacer esto, con tu hijo de 4 años tienes que hacer esto. Pero nadie nos dice cómo tenemos que estar nosotros. Y ya no es cómo tengo que actuar, ojo, es cómo tengo que estar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer yo, dentro de mis herramientas o dentro de lo que yo puedo aprender, para convertirme en ese padre, en ese modelo que quiero ser con mi hijo? Para ser el ejemplo también. Muchas veces, y esto lo vemos, queremos cambiar conductas en nuestros hijos, constantemente queremos cambiar conductas en nuestros hijos, pero ostras, no cambiamos las nuestras. Queremos seguir educándoles de la misma manera y hay un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Y es cuando un niño se enfada o queremos que cambie la conducta de nuestro hijo y nuestro hijo no nos hace ni caso y entonces acaba enfadándose o lo que sea, en lugar de poner en marcha herramientas y estrategias y habilidades que son las que queremos que nuestros hijos practiquen, como, no sé, la empatía, la asertividad, como la comunicación, como las peticiones, lo que sea, en lugar de hacer eso, pensamos que tenemos que tener más mano dura. Es decir, si mi hijo no me hace caso, si mi hijo se comporta de una manera que no quiero, entonces, si yo no consigo por las buenas, lo que hago es ponerme por las malas. Ostras, si eso no nos está funcionando, no nos va a empezar a funcionar ahora. Es imposible. Pero por otro lado, lo que siempre digo es, si eso no es lo que yo quiero que haga mi hijo, ¿por qué se lo muestro como un camino? Porque yo le muestro a mi hijo que hay momentos determinados en los que está bien que le castigue, que le grite, que le amenace o lo que sea. Y no pensamos, no lo hacemos de una forma consciente, no pensamos, voy a educarle de esta manera, pero lo hacemos. Y luego cuando nuestros hijos lo hacen, con los hermanos pequeños o con otras personas, entonces es cuando nos chirría un poco. Entonces, esa revisión constante de cómo estoy haciendo yo en cada una de las acciones es lo que propongo en la revolución de la paternidad, ¿no? El construir cuál es el modelo de padre que quiero ser. Muy bien. Genial. Y cuéntanos, dentro de ese modelo, ese enfoque está genial. Tú empezaste a escribir estos libros hace un par de años. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir estos libros? Muchas cosas, Francisco, muchas cosas. Para mí hay varios temas, ¿no? Primero, el hecho de ser padre. Cuando, como decía, ¿no? En el momento que fui padre, para mí esto fue un vuelco. Y hubo algo muy... Bueno, aparte también lo que te estaba comentando, ¿no? De no encontrar recursos, ¿no? No encontrar lugares, entornos, formaciones y libros que hablasen de lo que yo estaba viviendo, que me ayudasen a crear ese modelo, ¿no? Ese rol, encontrar cuál es mi sitio
dentro de los roles que yo quería tener, ¿no? Eso por un lado. Pero sin duda, el hecho de que yo me dedicase a escribir esto tiene que ver mucho con lo que yo he vivido, ¿no? Al final siempre decimos que un poco somos lo que hacemos de alguna manera, ¿no? Eh, cuando, cuando yo llegué a la paternidad, veía que yo estaba repitiendo patrones que no quería repetir. Eso por un lado. Y creo que eso es algo que nos pasa a muchas personas, ¿no? Cuando somos padres y madres. Hay cosas que dijimos, ¿no? De recuerdos que tenemos con nuestros hijos. Yo esto no lo haré nunca. Y de repente un día lo haces. ¿Por qué? Yo había dicho que nunca haría esto o nunca diría esto a mis hijos, que era lo que a mí me decían. Y te ves haciéndolo. Eso fue un algo, pero de lo que yo me di cuenta, aparte de repetir patrones, es de que yo no tenía ese modelo. Leyendo, buscando, intenté encontrarlo. Y no lo tenía. Yo no tenía el modelo de paternidad que quería mostrarle a mis hijos. Cuando nació mi hija es la mayor, tiene ahora 9 años, yo estaba trabajando en una asociación que trabajaba con personas con discapacidad intelectual. Y el primer año que entré para mí fue un gran reto. Era algo que no había hecho nunca. Yo estudié educación social, entonces, bueno, me había dedicado a diferentes colectivos, había estado en diferentes asociaciones, con familias. Y este era un nuevo reto. Y el primer año estuvo bien, bueno, como reto. Fui tomando toma de contacto. El segundo año ya me empecé a dar cuenta que había cosas que no me gustaban, que volvía a chocar nuevamente con cómo se estaba educando, cómo se estaba haciendo para que esas personas con las que estaba trabajando nos hiciesen caso a las personas que mandábamos. A mí eso no me gustaba, ¿no? Y pasó un año, pasó dos, pasó 3, pasaron 4 años. Pero en el segundo año nació mi hija. Y en ese año que nació mi hija, que yo me empezaba a replantear cuál era el modelo de padre que quería ser para mi hija y que no estaba siendo capaz de hacerlo, había varios factores. Uno, yo tenía muy claro, y antes hablaba, ¿no?, de cuando somos padres sabemos o queremos, tenemos una idea de cómo queremos ser, ¿no?, y de lo que queremos inculcarle de alguna manera a nuestros hijos. Yo tenía claro que en mi hija yo había varios valores que quería que tuviese. Uno era el de libertad. Y la libertad es muy amplio, es muy impreciso, se puede entender de muchas maneras. Pero para mí era la libertad de poder tomar decisiones y dedicarse a lo que ella quisiera. De poder ser ella misma, de ser una mujer empoderada, de ser una mujer que cuando tiene una idea va por ella. Y yo llevaba 2 años en ese trabajo que ya no quería estar. Había veces que me sentía incluso cómplice, y esto suena un poco mal, de maltrato. Porque no se estaba tratando bien a esas personas. No se les pegaba, no se les maltrataba, pero no se les estaba tratando bien. Y a mí eso me hacía llegar a casa siempre con eso. Yo tenía sueños que quería hacer. Queríamos viajar. Queríamos montar Desaprendiendo para Aprender. En ese momento no estaba. Teníamos muchas ideas de cosas que queríamos hacer. Y uno de mis motores, de mi modelo, era, ostras, yo quiero ser ejemplo de lo que quiero para mi hija. Quiero marcarle un camino. Si yo tengo unos sueños, si yo tengo unos deseos, si yo quiero ciertas cosas, si además yo no quiero algunas cosas y las estoy permitiendo, ¿qué modelo le estoy enseñando a mi hija? Entonces me di cuenta que eso estaba chocando mucho conmigo. Pero entonces, como decía, y retomo con lo de buscar modelos, no encontraba modelos. Yo todos los modelos de padre que conocían eran modelos autoritarios, que imponían su verdad, que castigaban, amenazaban, que cuando se enfadan no saben controlarse. Ostras, y no digo que siempre lo tengamos que hacer. No digo que sea, tiene que ser todo perfecto, no. Pero el camino, ¿no? El buscar ese lugar. Y entonces rascando, claro, yo me di cuenta que algo que pensaba que tenía superado no lo tenía superado. Y es que yo crecí sin padre, Francisco. Yo cuando tuve 8 años, cuando cumplí 8 años y mi hermana tenía 1 año, 9, y mi hermana 1, mis padres se separan y no vuelvo a ver a mi padre nunca más. A día de hoy no sé nada de mi padre, nada, absolutamente nada. Solo recibí una llamada 2 años después y le vi un fin de semana 2 años después. Entonces, buscando mi modelo, me di cuenta que, claro, yo no tenía mi modelo.
no tenía mi referente. El padre que yo tenía como referencia era un padre ausente, que no existía, que no estaba, que no me había acompañado, que no me llamaba en los cumpleaños. Intenté hacer memoria y hablar con mi madre y me di cuenta que no tenía recuerdos tampoco de los 8 años antes. Porque mi padre trabajaba mucho, porque era autónomo, porque... no sé por qué. Pero no tenía recuerdos de mi padre. Así que no tenía un modelo, intenté buscarlo y no lo encontré. Y dije, mierda, tengo que crear mi propio modelo de padre. ¿Cuál es el modelo de padre que quiero ser? Y ahí va la revolución de la paternidad. Cuando yo hice ese trabajo, me di cuenta de 3 momentos importantes. Uno, los modelos que tenía. Y eso es de lo que va gran parte del libro, de los modelos que hemos tenido en nuestra vida. Porque aunque yo no tenía mi modelo de padre, me di cuenta que había tenido muchos modelos de padre. Los padres de mis amigos, mi abuelo, mi tío, otros padres que había ido conociendo por el camino, profesores que podían haber sido un modelo paternal de alguna manera, lo que fuese, ¿no? Mi madre, haciendo doble función a veces en alguna ocasión, o por lo menos la que no era capaz de cumplir, ¿no? Y ese también formó parte de mi modelo de paternidad, ¿no? Lo que mi madre me estaba aportando. Después me di cuenta de la importancia de, hostias, del momento presente, de cuál es el padre que estoy siendo hoy. Tomar conciencia de cuál es el padre que soy, de cuáles son los modelos que tengo ahora también, cómo trabajar en los modelos que tengo ahora. Esa es una segunda parte del libro también, que existe como trabajo, ¿no? Como decía antes, que yo estoy un poco cansado de las guías, ¿no? De lo que tienes que hacer con tus hijos. Y justamente aquí es justamente esto, ¿no? Lo que tengo que hacer conmigo. Y después hay una tercera parte que siempre me planteo y me estoy replanteando constantemente cada día, que es cuál es el padre que quiero ser, para poder estar proyectando esa imagen de mí mismo, ¿no? Para poder estar proyectando continuamente cómo quiero ser yo como padre para mis hijos. Primero para la mayor, porque es con lo que empecé este trabajo, pero también para el pequeño. Y después en esa visión del padre que quiero ser, también me planteé ostras, pero es que no basta con que yo sea el padre de mis hijos. Es que si no hay modelos, si no hay referentes, si no existen figuras que muestren cómo puede ser la paternidad, porque siempre que hablamos de maternidad, de crianza, vemos muchas madres, muchas mujeres que exponen cómo hacer, que están en perfiles de Instagram, que están en YouTube, que están en un montón de sitios, y hombres hay 4. Y es como, tenemos que ser más. Por eso siempre hablo del concepto de padres visibles, ¿no? De cada vez ser más padres los que mostremos diferentes posibilidades, diferentes opciones que puedan resonar con otros padres que llegan a este mundo de la paternidad, buscan información y lo único que encuentran son otras madres hablando de cómo tienen que ser ellos. Y está bien, pero necesitamos esa parte también. Y así surgió la revolución de la paternidad, Francisco. Bueno, es una historia impactante, pero bueno, aquí en esta serie de entrevistas, en este programa, me gustaría profundizar más en esta historia personal y bueno, pues me lo pones un poco difícil porque la verdad que lo has puesto todo muy bien, pero yo creo que se puede. Podemos profundizar un poquito más en esa historia personal que te llevó a escribir estos libros con la idea de conocerte mejor y conocer mejor tu obra, porque al final la obra es el producto de tu experiencia que has ido acumulando durante años hasta que en algún momento has decidido recopilarla con un objetivo y plasmarla, ¿no? Entonces, me gustaría profundizar más en esa historia personal. Y dices que no tuviste ese modelo de padre, pero que en realidad tuviste mucho. ¿Cómo eran esos modelos? O sea, al final, aunque no estén visibles, o sea, tú no viste tu modelo de padre como tal, no estaba, pero tú veías otros modelos. ¿Esos te sirvieron, esos te fueron moldeando a ti como tú querías, o realmente tú te moldeaste en contra de esos modelos como diciendo, esto no es lo que quieres ser? ¿Cómo fue? Qué buena. Qué buena. Al final yo creo que todos hemos tenido de todo. La historia es con qué nos quedamos de los trocitos de recuerdos que tenemos en nuestra vida. Yo siempre me he considerado una persona muy positiva y cada vez más. Cada vez me enfoco más y esto es algo que enseñamos en nuestras formaciones, ¿no? A mirar qué puedo aprender de cada una de las situaciones. Mirar
¿Qué puedo extraer de aprendizaje de cada una de las vivencias que tenemos? Saber sacar y exprimir lo bueno de todo lo que nos sucede. Y fíjate, es curioso, voy a enlazarlo con algo que siempre trabajamos, que es con el comportamiento de nuestros hijos. La mayoría de las personas nos dicen, es que mi hijo se comporta de determinada manera. Y suele ser algo negativo. ¿Y cuántas otras veces sí se comportan de la manera que queremos? Normalmente acaba el día y como ya estamos cansados, ¿no? Y nuestros hijos están cansados, acaba el día y hay una pelea para irse a dormir, o hay algo que ha acabado mal, y no sé qué. Y el recuerdo que nos queda del día es, vaya mierda. Pero a lo mejor no ha pasado nada malo durante todo el día, y todo el día ha sido estupendo, maravilloso, hemos fluido. Esto nos pasa en la vida constantemente, ¿no? Podemos, en el trabajo, tenemos un día que está bien, a última hora nuestro jefe nos echa la bronca, el día ha sido una mierda. Tenemos una vida saludable, plena, en pareja, ¿no? Por ejemplo, y de repente tenemos una discusión con la pareja, el día es una mierda, o la relación ha sido una mierda. Ostras, nuestra mente tiende constantemente a quedarse con las cosas negativas, ¿no? Con las vivencias negativas, y eso nos carga y nos carga y nos carga. Esto lo cuento porque yo personalmente, y creo que todo el mundo, hemos tenido experiencias con modelos de paternidad, tanto positivas como negativas, tanto de hombres como de mujeres. Pero normalmente nos quedamos con lo malo. Normalmente nos quedamos con las vivencias que nos han traumatizado, nos han hecho algún dolor, las cosas que no hemos querido, y no somos capaces de ver todas las que sí. Para mí, la persona más importante en ese modelo en mi modelo de paternidad y en lo que me ayudó a escribir esta trilogía, es justamente la persona que no estuvo, mi padre. De hecho, en los agradecimientos, agradezco a mi madre, agradezco a mi padre. Porque sin él no habría estado aquí. Porque si él no se hubiese ido, si él no hubiese elegido otra vida, yo no sería quien soy hoy. No sé quién sería, pero no sería quien soy hoy. No habría aprendido grandes cosas como a poder ver a la mujer. No habría estudiado quizás lo que he estudiado, educación social. ¿Por qué? Porque sería otra vida. Porque quizás habría estado en otro lado. Tengo que agradecerle, y eso es algo que tengo clarísimo también, el hecho de no haber estado, todo lo que me ha ayudado a acercarme a mi madre. Todo lo que me ha ayudado a entender cuáles son los esfuerzos que tiene que hacer o que ha hecho una persona como mi madre para sacar una familia adelante. Bien o mal, da igual, a su manera, como ha sabido, como ha podido. Para mí ha sido quizás el gran referente. Fíjate, sin saber nada de él, sin saber absolutamente nada de él. No tengo ni idea como padre. Yo no me acuerdo si me hablaba mal, si me hablaba bien. No me acuerdo de jugar. No me acuerdo de si me castigaba. No me acuerdo si alguna vez me ha dado algún azote. No recuerdo si era una persona autoritaria. No tengo ni idea. Pero sin embargo, el hecho de no estar me mostró un camino. Y es el de, yo sí quiero estar. Yo sí quiero ser un padre visible. Yo sí quiero ser un padre presente. Yo quiero ser un padre involucrado. Yo quiero ser un padre que está con su pareja. Yo quiero ser un padre que... Eso fue gracias a las vivencias. A las vivencias que él no me pudo dar. Y algo que aprendí fue agradecerle eso también. Después, a lo largo de la vida, ha habido muchos modelos. Para mí, hay otros que los he visto, los he vivido constantemente. Y han sido los hombres que, ejerciendo su rol de padre, no estaban. No estaban porque trabajaban. Y llegaban por la noche y seguían sin estar. Y yo también me dije, ese tampoco lo quiero. Yo quiero trabajar. Yo quiero crear mis proyectos, pero yo quiero seguir estando. Y esa es una de mis máximas. El año pasado aprendí algo. Y es algo que ahora Mada y yo lo llevamos a rajatabla. Y es los no negociables. Para mí los no negociables es el tiempo con mi hijo. El tiempo con mi hija. Son no negociables. Porque es algo que quiero, es algo que deseo. He tenido hijos para estar con ellos. He tenido hijos para mostrarles también lo que pueda aportarles. Ese modelo. Y luego ellos podrán elegir si ese es el modelo que quieren o no. Pero yo voy a dar mi parte, ¿no? La que es ese 100% de responsabilidad, la que yo considero. Hay otros modelos y otros referentes
que para mí son de los que he aprendido mucho también. Y es de lo que he visto que no quiero hacer, porque estaban presentes y no quiero hacer eso. Nunca he creído en el autoritarismo, ni en, voy a decir mala, ni en la mala comunicación. Así que me he fijado en hombres, en padres, he recordado hombres y padres que han tratado a sus hijos desde esa autoridad, no, pero no de esa autoridad por ganarte la autoridad. Yo siempre distingo entre el autoritarismo y la autoridad. Para mí el autoritarismo es ese que se impone, ese de como yo soy padre, y aquellas frases que todos hemos oído que seguro que tú también las has oído, las hemos oído todos, de cuando seas padre comerás huevos, mientras vivas en el mismo techo que yo, aquí se hace lo que a mí me da la gana. Nada de eso ha resonado nunca conmigo. Creo que al final lo único que hace es convertir a las personas en dos cosas, o sumisas o rebeldes. Contra eso no puedes actuar de otra manera. Entonces no quiero eso para mis hijos. Si no lo quiero para mis hijos, puedo hacer algo y es no ser autoritario. Ahora, hay un tipo de autoridad que sí se gana, que es la que simplemente la persona te da, como respeto, con cariño, con amor, porque quiero ser como esa persona, porque me gusta cómo esa persona piensa, porque cuando esa persona habla, me gusta escucharla. Todos en la mente yo creo que tenemos en este momento personas que han ejercido el autoritarismo a lo largo de la historia y personas que han ejercido, que se les ha dado autoridad. No todos, ahora mismo si hiciéramos una encuesta, habría personas que nos dirían, de hecho podemos hacerla, no sé si alguien de los que está aquí viendo nos quiere poner personas autoritarias o personas a las que se han ganado mi respeto, ¿no? Yo quiero ser de esa segunda parte de autoridad y esa la tengo clara. Y a lo largo de toda mi historia, y seguro que de la tuya también y de todas, hemos conocido muchos hombres, padres, que han ejercido ese autoritarismo, ¿no? Y que al final sus hijos les han quedado dos opciones. O han sido sumisos o han sido rebeldes. Porque ante eso te tienes que enfrentar o bajar la cabeza, no puedes hacer más. Después ha habido otros hombres importantes, familiares. Mi tío, mi abuelo. Son personas que han estado ahí y que muchas han tenido pues sus luces y sus sombras, ¿no? Momentos en los que siempre lo han hecho lo mejor que han sabido, pero son momentos que a mí me han ayudado para decir, esto no lo quiero. Pues eso, comunicación, por ejemplo. ¿No? Hablar de lo que siento, hablar de poder llorar, poder expresar. Todo eso es algo que a los hombres nos han cohibido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los hombres no lloran. No seas niña. Frases que se han repetido muchas veces. Y para mí, ese es otro de los motores y de los modelos que he ido eliminando, ¿no? No que haya eliminado el modelo, sino que he querido eliminar de mí ese modelo. Porque considero que esa comunicación y esa expresión emocional es algo básico en la relación con nuestros hijos. Así que eso lo he ido quitando. Y lo que he ido cogiendo ha sido momentos en los que a mí me han hablado con ternura. Hombres se han acercado y han llorado conmigo. O me han dicho, o me han contado cómo se sentían. Hombres que han jugado, que se han reído, que se divierten, que confían en la vida. Hombres que, ostras, que creen que se puede hacer de otra manera. Hombres que lloran. Uno de mis grandes referentes también es mi abuelo. Un hombre que lloraba absolutamente por todo, como yo, a día de hoy. Un hombre emocional, con su genio, sí, con sus lagunas, seguro. Pero también me quedo con esa parte. Antes decía, ¿no? Quedarnos con lo positivo. Yo me quedaría con la parte emocional de mi abuelo. Así que ostras, es que hay mucha gente que ha sido un modelo, ¿no? Para mí otro gran modelo, al final decía antes, ha sido mi madre. Por su lucha, ¿no? Por decidir sacar a una familia adelante. Que se podría haber rendido, que podría haberlo hecho de otra manera, que podría haber... no sé. Pero ella siempre ha estado ahí. Haciendo lo que consideraba que tenía que hacer. Y seguramente le hubiese gustado hacer muchas otras cosas que no se atrevió. Seguro que le faltó valentía muchas veces. Seguro que le faltó confianza en sí misma muchas otras veces. De hecho, es algo que digo, ¿no?
una de las cosas que yo siempre he arrastrado hasta hace bien poco ha sido una falta de seguridad en mí mismo. Ostras, y eso lo he mamado de mi madre. Pero ¿cuál es su historia? ¿No? ¿Qué he aprendido con ella? ¿Cómo he visto que a pesar de su falta de confianza y seguridad ha hecho cosas para seguir adelante y poder hacer lo que fuese, ¿no? Y esos son motores también. No sé cuánto te he contado, pero... Muchas gracias. Pues mira, esto de el miedo, muchas veces la falta de seguridad, la mejor manera de vencerlo es tener un motivo más fuerte que ese miedo, ¿no? Y yo creo que es lo que le impulsó a tu madre y que fuiste vosotros, los hermanos, los hijos, ¿no? Y al final, también como padres, pues ahí tenemos ese motivo que nos da esa fuerza para poder perseguir nuestros sueños y ser ese ejemplo que queremos ser para ellos. Muy bien. Ostras, acabas de hablar de una palabra que para mí es fundamental, que es el miedo, ¿no? Creo que es una de las cosas que más nos limita muchas veces, incluso como padres, ¿no? El miedo al futuro, el miedo a qué pasa si hago, qué pasa si dejo de hacer, si mi hijo se comporta así, si no se comporta así, si... Y al final eso nos lastra mucho y nos condiciona para cómo actuamos. De hecho, muchas veces yo creo que, y por lo que veo cuando acompaño a madres y a padres, ¿no? En los programas que tenemos de formación, uno de los grandes problemas es justamente el miedo. El miedo a, ¿y si mi hijo se sigue comportando así? Si mi hijo tiene ahora 4 años y hace esto, ¿qué va a pasar cuando tenga 14? ¿Qué va a pasar cuando tenga 18? ¿Qué va a pasar? Y es como, ostras, nos han inculcado tanto miedo en cómo educamos a nuestros hijos, nos han incapacitado tanto, nos han dicho que no sabemos de tantas maneras diferentes, nos han escrito tantas cosas que es como, ostras, es que tengo que hacerlo así, 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 y si no lo hago así, 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 entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago? Hay algo que incluso, yo cada vez lo tengo más claro, es como, ser padre, ser madre debería de ser algo instintivo. Pero es que nos han coartado tanto, nos han condicionado tanto, hay tanto hecho que nos han coartado incluso ese instinto de ser padres, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer o cómo hacerlo. Casi no sabemos ni cuál es muchas veces el rol que podemos desempeñar en cada una de las funciones, de las etapas, de los lugares, y muchas veces por el miedo. Y luego también has comentado eso, ¿no? El modelo de padre que ejerce de padre, pero con un rol equivocado. Es que sí que es verdad que, bueno, el padre y hoy día la madre, o sea, no es que la madre se queda en la cabaña y el padre sale con la lanza y las flechas a cazar, eso era antes, ¿vale? Pero hoy en día todavía los padres, está ese modelo de padre que mantiene ese rol de decir yo soy el que tiene que traer el dinero a casa, independientemente de que la mujer trabaje o no, siempre el padre tiene esa responsabilidad dentro de ese rol de decir, bueno, yo tengo que mantener o ocuparme del sustento de la familia y de la crianza se ocupa la madre. Entonces, falta también esto de lo que tú hablas, ¿no? De esa paternidad consciente, ¿vale? De que quizás se nos pasa la vida y no disfrutamos de nuestros hijos porque estamos ocupándonos del negocio, de levantar la empresa, que es lo hablo yo a nivel personal porque he pasado por esa etapa de decir, bueno, es que la empresa va mal y tengo que levantarla y no disfruto de estar con la familia. Es decir, si hay una reunión familiar, pues llego, me preparo, estoy en esa reunión y salgo de la reunión y me voy a seguir trabajando porque hay que salvar la empresa, ¿no? Entonces, bueno, creo que cada cosa tiene su espacio y igual que la empresa es importante, la familia también, y el tiempo para la empresa hay que dedicárselo y también el tiempo para la familia. ¿Qué quieres dejar sin atender, la familia o la empresa? ¿No? Creo que todo tiene su espacio y hay espacio para todo. Y lo único que tenemos que hacer es ser conscientes, ¿no? Y eso lo profundizas tú mucho en tu obra. Ostras, si es que además cualquiera de las dos opciones, ¿no? que acabas de plantear te van a hacer daño. Claro, sí. Si no estoy al 100% en un lado, en la empresa o en tu trabajo o lo que sea, ¿no? Dando el 100%, no me refiero al 100% del tiempo, sino el 100% de ti cuando estoy allí. Yo siempre digo que, por ejemplo, la paternidad no es... Mucha gente está confundida, ¿no? Es como... la paternidad es al 50% madre, 50%... No, es al 100% la madre, al 100% el padre. Y ese es uno de los... Y cuando partamos desde ahí,
cambia la situación, porque entonces ya no tengo que dar mi 50% a ver qué hago, qué no hago, sino, ostras, yo estoy al 100%. Cuando yo estoy 100% en mi trabajo, en este caso en Desaprendiendo para Aprender, ostras, si no doy el 100%, no me siento bien. Si no estoy a gusto, eso luego repercute en casa. Pero cuando en casa no estás bien y no haces el 100% y empiezan reproches, y empiezan no sé qué, y empiezan... Entonces llegas al trabajo y tampoco te sientes bien porque el otro lo tienes vacío. Entonces es como, ¿cuál es mi 100% de responsabilidad en cada una de las áreas que yo quiero estar bien en mi vida? ¿Y qué tengo que hacer para ello? Antes has dicho algo que quería rescatar y se me ha ido. Sobre esa parte consciente, quizás. Volverá. 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 Seguro que volverá. Bien, bueno, esa parte consciente, me gustaría, como tú profundizas en eso, en esa parte de la paternidad consciente, ¿qué nos puedes dar algún tip, algún ejercicio, alguna cuestión para un poco ese padre que está ahí diciendo yo soy el mejor padre del mundo porque estoy ocupándome de que a mis hijos no les falte de nada y luego mi padre no está? ¿Cómo podemos Ahí esa era. ¿Ves cómo volvería? Ahí tiene que ver. Antes has hablado de eso, ¿no? Justamente de esos roles, ¿no? Que a veces es el rol del hombre. Y cuando pensamos en el rol del hombre, es el rol del hombre de hace 50 años. Y se siguen repitiendo esos patrones una y otra vez. Es muy fuerte que en esta sociedad todavía sigamos hablando de el hombre ayuda en casa. Mujeres que nos han dicho, no, mi marido es muy buen padre porque me ayuda. Ostras. Yo cada vez que escucho eso se me pone la piel de gallina. ¿Cómo que ayuda? ¿Cómo que...? No, es que es responsable del 50%, que tiene que ver con eso también. Es muy fuerte. Yo cuando nació mi hija, mi pareja tenía una empresa. Y ella decidió darme pues no sé cuántos meses de su baja. ¿Por qué? Porque ella no iba a trabajar de todas maneras. Habíamos decidido que daba un parón y me daba ese tiempo a mí para que yo pudiera disfrutar también de esos primeros meses. Total que yo me tiré 4 meses en casa. Cuando yo tuve a mi hija solo había un mes de paternidad. Y me tiré 4. Y luego las vacaciones. Así que estuve 5 meses. Hostias, para mí fue una auténtica pasada. Uno de los grandes problemas que se tienen es que se dice que muchos hombres no se involucran con el tema de la paternidad al 100% y se achaca justamente a la falta de presencia. ¿Cierto? Curioso que cuando yo hago esta acción, cuando mi pareja y yo decidimos hacer esta acción, empiezo a recibir críticas por todos lados. Vaya jeta, ¿cómo puede ser? Es que ¿cómo te coges tanto tiempo? Es que deberías de volver antes a trabajar. Es que ¿cómo tú, un hombre, va a estar 4 meses sin...? Entonces era como, ostras, seguimos con ese rol. ¿Por qué yo como hombre no puedo dedicarme 4 meses en exclusiva a la crianza? A estar con mi hijo, a crear ese vínculo, a favorecer ese binomio que tienen que tener la madre y el niño para crear ese apego, ese vínculo seguro y que yo pueda formar parte de ese momento, de esa protección. Ostras, eso me dio a entender que todavía seguimos anclados en todos esos patrones, ¿no? El hombre tiene que seguir yendo a trabajar y la mujer tiene que hacer de la educación y la crianza su territorio. Ostras. Y hay algo que ocurre y es que muchos hombres no se atreven. Muchos hombres no saben que existe la posibilidad. Muchos hombres siguen pensando que debería de estar ocurriendo así. Pero es que hay muchas mujeres que también. Me has dicho que si podría dar un tip. Para mí el tip, más que a ese hombre que no se da cuenta, es a los hombres que sí que nos damos cuenta. Que hablemos de ello. Que salgamos más. Que lo digamos más veces. Que seamos pesados. Que escribamos libros.
que hagamos artículos, que estemos en las redes sociales, que cuantos más hombres, cuantos más padres visibles haya haciendo, diciendo, transmitiendo mensajes como estos, más hombres lo van a poder ver, más mujeres lo van a poder ver. Porque es que el que no lo ve, el que no está, no va a poder hacer nada diferente. Entonces, mi tip es para esos hombres que sí, más que para los que todavía no. Los que todavía no, llegará su momento. Pero los que sí, dejemos de estar detrás de la puerta, dejemos de estar ahí mirando a ver si otros hombres hacen, a ver si alguien dice, hace o considera o consigue que. Ese sería mi tip. Muy Estoy bien. en ello. Sí, sí. Muy bien. Estoy en ello. Ay, madre, que me está hablando el ordenador. ¿Quién está en Debe de ello? haber algún problema con la conexión. Inténtalo de nuevo un poco más tarde. Yo creo que Perdona. es hombre y está ahí aplicando el tip, ¿no? Y dice, estoy en ello, Estoy en ello, voy a hacerlo. está aplicando el tip. Pero Bien, es curioso porque esto lo hilo siempre con... O sea, yo he estado en un montón de formaciones, educación social, 100 y pico mujeres, 10 hombres. claro. Una formación que hice de estrategias para el acompañamiento emocional. Solo estaba yo de hombre. Cursos de crianza, de maternidad, de no sé qué. Estaba yo y otro hombre. Curso de preparación al parto con no sé qué, método de no sé qué. Estábamos 3 hombres. Y todo lo demás mujeres. En las formaciones que damos Mada y yo, en Desaprendiendo para Aprender, luego nos dicen que por qué hablamos en femenino, pero claro, es que hay, en una de las formaciones tenemos 50 mujeres y 2 hombres. ¿Dónde están esos hombres? Entonces, esos hombres que están son a los que yo les digo, tienes que hablar, tienes que salir, tienes que decirlo, tienes que ser modelo, tienes que ser ejemplo, porque lo que faltan son modelos y ejemplos. Si no, el que no está, no lo oye. Y si no lo oye y no lo ve, No, da igual que yo te lo diga. perfecto. Pero luego también, a mí me gusta extrapolar las cosas. Yo recuerdo un compañero que estaba empezando a escribir, ¿sabes? Empezando a escribir un libro sobre un valor que había que aplicar, o él estaba tratando de aplicarlo a un área en concreto, ¿no? Entonces te dije, bueno, ¿y por qué no lo aplicas a la humanidad? Entonces dije, bueno, pues claro, esto me abre muchas puertas y es verdad que si toda la humanidad aplicase este valor, pues sería mejor que si lo aplicamos solamente dentro del área en concreto, ¿no? Y aquí, vamos, supongo que tú ya lo habrás reflexionado y estarás de acuerdo conmigo, pero voy a comentarlo. Lo mismo ocurre con las mujeres. Esas madres, hemos comentado el rol del padre que está trabajando para llevar el sustento a casa. Y llega a casa y dice, bueno, dejarme que yo necesito descansar, ver la tele, a ver qué hay en las noticias porque son muy importantes, ¿no? Y ya está, ¿no? A partir de ahí, a dormir. Pero también está esa madre sirvienta que se ocupa de que la ropa esté limpia, de que no falte, de que haya comida en el plato, de hacer un buen guiso, de ordenar el cuarto, el salón, tener la casa limpia. Y ya está, y con eso se piensa que está dándole amor a los hijos, pero no está en lo que has dicho antes, ¿no? Esa parte emocional, ¿no? Esa parte de preguntar qué sientes, cómo te sientes, también existe para las mujeres. Claro, también existe. Y al final la mujer va cargando con muchas cargas que tampoco le corresponden, que le correspondieron en un momento de la historia y que al final se ven repitiendo patrones y cuando se dan cuenta, ostras, duele también. Una de las cosas que trabajamos con las madres es justamente la de soltar esas cargas. Porque al final, yo siempre así un poco en ironía y de broma, siempre les digo, hostias, es que a las mujeres os hicieron una putada con esto de la igualdad. Y siempre lo digo como de ironía, ¿no? Como de, hostia, sí, claro que sí, por supuesto, igualdad de derechos, de oportunidades, de no sé qué, pero joder, al final ahora resulta que trabajan, son amas de casa, son madres, ¿no? Y han ido como cogiendo más cosas, ¿no? Porque en la sociedad no nos hemos ido preparando para coger y soltar, coger y soltar, coger y soltar.
Y entonces tiene que haber más modelos de madre. También. Más modelos de madre que deje de ser ese perfil de la madre sacrificada. La madre que tiene que darlo todo por los hijos, todo por la pareja, todo por y para. Muchas madres se han olvidado del hecho de soy mujer. Igual que nosotros nos han faltado unos modelos, a ellas les han faltado otros. Lo que pasa es que cada vez hay más. De ellas sí que cada vez hay más, eso es verdad. Ojo, de hombres también, pero parece que vamos como un poquito más lentitos. Es como, bueno, a nosotros nos faltan todavía un par de generaciones. Sí. Es como, vamos con otra. Tenemos una compañera en una formación y dice, somos de cineta y calenta. Entonces, ahí vamos, despacito, ¿no? A nuestro paso. Pero sí, ¿no? Ellas, al final, una de las cosas que se repite, ¿no? Es ese rol de madre sacrificada, ¿no? Y que parece que en el momento que te conviertes en madre, dejas de ser las otras cosas que eres. Hostias, no. Ahora también eres madre, pero sigues siendo mujer. Sigues siendo mujer que necesita tu tiempo. Dedicarse a hacer cosas para ella. Hay muchas madres, cuando trabajamos con ella en uno de los programas que se llama Crianza Mágica, que empezamos a trabajar ostras, vuelve a recuperar tu parte de mujer. ¿Qué cosas te gusta hacer? Dedícate tiempo a ti misma. Cuanto mejor estés tú contigo, mejor vas a estar con tus hijos. Muchas veces queremos darle el todo a los hijos, pero nos olvidamos del todo a nosotros. Y si no tenemos el todo a nosotros, es muy difícil poder darle el todo a mis hijos. Yo no puedo darle algo que no tengo. Si yo tengo esta botella vacía, ¿no? Y si esta botella simbólicamente somos nosotros, ¿qué le doy a mi hijo? O me voy llenando y voy dando a mis hijos lo que puedo, o va a haber un momento que no tengo energías. Hay una frase que siempre se nos ha repetido, ¿no? A lo largo de la historia. A mí me encantan las frases que se han dicho a los hijos, ¿no? Y es la de con lo que yo he hecho por ti. Con lo que yo he dado por ti. Con las cosas que yo he sacrificado por ti. Y todo eso, aunque no se diga, está ahí, está en el inconsciente. Y en momentos determinados, cuando nuestros hijos no se comportan como deberían de comportarse, eso está ahí también, en el inconsciente. Y eso nos hace daño. Y eso hace que actuemos de maneras que no queremos con nuestros hijos. Con lo cual vuelve a ser otra vez el mirar hacia adentro, ¿no? El mirarnos a nosotros. Esa propuesta que nosotros hacemos de, ostras, revisa constantemente cuál es el modelo de madre que tú quieres ser, el modelo de padre que tú quieres ser. Pero no solamente por ti, sino porque eso es lo que le estás transmitiendo a tus hijos. Si tú no te cuidas, si tú no te miras, si tú no haces cosas que te hacen sentir placer, si tú, lo que sea, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que lo haga? ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo te gustaría? Hay una pregunta que siempre me hago, es ¿cómo me gustaría que mis hijos fuesen de mayores? Eso yo no sé cómo van a ser, pero a mí cómo me gustaría. Yo no puedo inculcarles que sean así. Yo lo único que puedo hacer es ser así y darles ese ejemplo. Si yo soy una persona que cree en la empatía y quiero transmitir ese valor de empatía a mis hijos, mierda, tengo que ser una persona empática con mis hijos. No con los otros, que también, pero sobre todo con mis hijos. Si yo quiero que mis hijos sean unas personas empoderadas y que tomen decisiones, mierda, tendré que ser una persona empoderada y que tome decisiones. Y es por ahí un poco el trabajo que siempre proponemos. Pues está genial. Y bueno, hemos hablado de la revolución de la paternidad. Nos falta brevemente que nos hables de Desaprendiendo para Aprender. Es vuestra empresa, ahí eres el CEO y ahí os dedicáis a estas formaciones, todo esto, cuéntanos un poco. En Desaprendiendo para Aprender ayudamos a esas familias, a esas madres, sobre todo madres, no porque no queramos ser los padres, pero porque la gran mayoría son madres, aunque hay padres también, es lo que hay, a tener esa crianza en armonía que soñaron cuando se convirtieron en madres. Tenemos varias formaciones en las cuales, y más que formaciones, son procesos de transformación. Siempre decimos que nosotros no hacemos cursos, que lo que hacemos es construir infancias felices y maternidades y paternidades felices. Porque de nada sirve un curso. Nosotros estamos, de verdad, muy, muy cansados de los cursos que hablan de cómo hacer con tu hijo para.
Porque al final es, sí, muy bien, hago que hago con mi hijo para, pero y después, cuando haga otra cosa, ¿cómo hago con mi hijo? Si es que se trata de mí. Entonces, en estas formaciones llevamos ya varios años acompañando a madres, sobre todo, insisto, es que luego me echan la bronca. No, es que has dicho que solo madres. No, es que los padres no... No, sí, sí, madres y padres, pero la mayoría que se apuntan son madres, así que lo tengo que matizar todo el rato. Las ayudamos a entender a sus hijos, a entender por qué sus hijos se comportan como se comportan, a qué hay detrás de esas conductas. Porque si no entendemos cómo actúa un niño, es imposible que podamos actuar sobre las conductas del niño. Entonces les ayudamos a entender por qué el niño vive como vive, siente como siente, actúa como actúa, qué le afecta, qué no le afecta y qué de nuestra mano está ahí. Les ayudamos con el tema de las rutinas, de las normas, pero no desde cómo tiene que hacerlo el niño, sino desde cómo, en familia, como equipo, como conjunto, podemos ayudarnos para que las normas, las rutinas y todo lo demás se vayan cumpliendo, pero no porque se tengan que cumplir porque sí, por mis narices, ¿no? Como siempre se ha hecho, sino porque forman parte de estamos bien todos, ¿no? Forma parte de ese equipo que queremos formar con nuestros hijos. Les ayudamos a cuidarse, a entenderse, a mirarse, a recuperar esa parte de, uno, ¿cuál es el modelo que quiero ser? Y dos, ¿cómo es la persona que yo quiero ser? Para poder estar bien y poder estar bien con nuestros hijos. Made y yo en Desaprendiendo llevamos como 4 años. Los 2 últimos es cuando hemos creado más programas y más formaciones y a más personas estamos ayudando. Y una de las cosas que más apreciamos de todo es ver cómo se transforma la vida de las personas que están trabajando con nosotros. Como personas que incluso estaban tratando mal a sus hijos, como personas que pensaban que sus hijos eran demasiado cabezotas, demasiado testarudos, demasiado lo que sea. Casas que estaban llenas de gritos, de amenazas, de castigos, de peleas todos los días, de parejas que estaban a punto de separarse porque no conseguían conciliar una vida familiar en armonía. Ahora tienen una vida plena. Y eso es lo que más nos llena. Eso es lo que hacemos en Desaprendiendo para Aprender. Maravilloso. Maravilloso. José Ramón, ¿dónde podemos encontrarte? Pues en muchos sitios. Desaprendiendo para Aprender, en el Instagram de Desaprendiendo para Aprender nos podéis encontrar. Ahora, además, en enero vamos a hacer un desafío de 5 días, súper chulo, un desafío gratuito, así que si os vais al Instagram en unas semanitas, 2 semanitas aproximadamente, veréis el enlace para poder meteros en este desafío. Es un desafío, además, hostias, por el que han pasado ya como 15.000 personas o algo así, y de las cuales muchas repiten porque hay una energía brutal. Son 5 días donde estamos poniendo atención en cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos, en 4 cositas muy básicas, pero que te van a ayudar a cambiar la relación que estás teniendo con tu hijo, ¿no? La relación en el sentido de si hay gritos, si hay amenazas, si hay castigos, si hay momentos de esos que te superan por la noche, de no sé cómo instaurar rutinas, no sé cómo hacer, es que mi hijo no me escucha, es que mi hijo no me hace ni caso. Si hay esas frases que se repiten, en ese desafío ayudamos mucho a poder cambiar ese patrón. Decía que eso venía porque decía que en Instagram nos vais a encontrar y en Instagram vais a empezar a encontrar esa información dentro de muy poquito. Luego está también nuestra página web, que es Desaprendiendo para Aprender. Si quieres puedo dejar aquí un enlace en los comentarios. No te preocupes, lo pongo yo luego en el comentario ya a la hora de publicar, lo dejo siempre. Vale. Pero sí, básicamente en el Instagram de Desaprendiendo para Aprender y en la página web de Desaprendiendo para Aprender. Luego puedes ver Facebook, puedes ver un montón de historias, pero es donde más acción hay, en Instagram. Aquí has dejado otro mensaje diferente. Ay, madre, ¿qué he hecho? Pues nada, no hagáis caso. No pasa nada. Borramos, eliminar, deshacer.
Ya está. No te preocupes, Eliminar. es desaprendiendo. Eso es que no me ha copiado lo que quería. Claro. Desaprendiendo para aprender. Punto. Uy, que me voy. Sí, es punto es o punto com. Desaprendiendoparaprender.com. Punto com. Vale. No te preocupes. Bueno, creo que te valen los dos, .es y .com. Creo que una te Vale, dirige sí, a otra. Así que... redirige. Vale. Pero sí, Instagram, lo más mejor. Ahora mismo. Tienes los enlaces a las redes sociales dentro de la web. Si te parece, si te Sí, parece, también podéis encontrarme si queréis directamente de la Revolución de la Paternidad, joseramonfd.com. vale, joseramonfd.com. Sí, en cualquiera de las dos están los libros, están Vale, nuestra información, lo que sea. vale, pues lo dejo yo en comentarios. Y me gustaría, antes de terminar, que nos hicieras un regalo. ¿Qué nos puedes regalar? Aparte de lo que ya nos has regalado durante esta hora de entrevista. Ostras, yo siempre hay algo que yo me planteo continuamente. Y creo que es el regalo que quiero hacer. Y es una pregunta. La pregunta de... Yo siempre ¿Puedo darle vueltas a la pregunta para que veáis el porqué? Sí, claro. A mí siempre me gusta imaginar y proyectar en el futuro. El ver, ¿no? El ver, ostras, cuando yo sea mayor y pasen años, y pasen muchos años y yo sea un viejito, y pueda verme en ese momento con mis hijos, ¿qué queremos recordar juntos? En ese que queremos recordar juntos, yo siempre me hago una pregunta, entonces. Y es, ¿qué puedo hacer yo hoy para que ese recuerdo que yo quiero que tengamos juntos pueda ir construyéndolo desde el día de hoy? Y la pregunta entonces está en, ostras, ¿cuáles son los recuerdos que quieres que tengan tus hijos de su infancia? Y eso lo uno a ¿cómo quiero ser yo como padre? Si nos contestamos a esas preguntas, muchas veces nos vamos a dar cuenta de que lo que estamos haciendo no nos lleva a esos recuerdos que queremos cuando seamos viejitos. Y ese para mí es el mayor regalo, el que yo me hago continuamente, cada vez que me desvío, cada vez que veo que voy patinando, que empiezan a salir esos patrones, porque esos siguen estando, van a estar. Es un trabajo que tenemos que ir haciéndonos de continuo, toda la vida. Hasta que todo el mundo educase de otra manera a los niños, ¿no? Y viviese de otra manera. Porque cada vez que sales al parque, ves a un padre que grita a su hijo, que le pega un azote, que le dice que no se pega pegando, que le dice a su hijo que no se grita gritándole. Entonces eso va a estar ahí. Y a mí, ese regalo que me hago continuamente de pensar en ese futuro y hacerme esa pregunta de cómo quiero ir construyéndolo hoy, es lo que me ayuda. Así que ese es el regalo que quiero dejar. Pues muchísimas gracias. Un regalo, aparte del pedazo de entrevista, y un gran regalo que nos hace esa reflexión, esas preguntas que nos ayudan a ser ese padre que queremos ser para nuestros hijos de manera consciente y, bueno, pues muy agradecido. Agradecido por esta reflexión, por este regalo y por todo este tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas gracias, José Ramón, y me gustaría que nos viéramos en la próxima. Muchísimas gracias, de verdad, por todo este ratito y cuando quieras, aquí estoy para lo que sea. Un abrazo muy fuerte. Bye.